Vamos a esperar unos minutitos. ¿Cuántos son en el chat? Hola Marcela, hola Adrián. Hola Daniela. Hola Facu. Tanto tiempo. Qué lindo verte. Facu trabajó con nosotros. Dicen por ahí que quizás además tiene algo que ver con la ¿no? Esto se llama no voy a decir que en el país trabajan. Vamos un ratito. ¿Qué ves? El calificativo que lo tiene. Hola, Mauro. Bueno, vamos a ir preparando, Nati, ¿parece? Bueno, dale, largamos. ¿Me escuchas bien? Sí, 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 perfecto. Bueno, para respetar un poco a todo el público puntual, bienvenidos. Muchas gracias por estar presente nuevamente en esta serie de webinar que Amerian Hoteles ha empezado la semana pasada. Esto es una iniciativa de nuestro presidente, de Roberto Mengual, y vamos a estar desarrollando, como se vino contando, durante todo el mes de abril y parte de mayo, este ciclo de webinars con cada uno de los integrantes del equipo gerencial de Amerian para contarles cómo trabaja Amerian desde adentro y cuáles son las novedades en el turismo y en la hotelería que nos toca vivir en estos momentos, ¿no? Esto es un poco para ir tomando algunos ejemplos y ver cómo ayudamos para que esto sea mucho más ágil y sea mucho mejor trabajar de la forma en la que estamos viviendo. El martes pasado habíamos brindado un webinar sobre expansión. Hoy nos vamos a tratar sobre las ventajas de permanecer en movimiento, a cargo de Natalia Waldersburg, nuestra gerenta bueno, ella se va a presentar después, gerente de marketing y comunicación, y de Juan Pablo Camusi del Grupo Capital. Todos los martes vamos a hacer nuestra serie de webinars para que vayan agendando. Vamos a estar contándoles en las redes, nuestras redes, y manteniéndoles informados. Todos los martes a esta misma hora van a ser los siguientes. El próximo va a ser sobre calidad. Después vamos a estar viendo sobre comercialización, y bueno, ya en nuestras redes van a ir viendo qué tema se va a ir tocando. Les queríamos comentar que
vamos a tener toda la modalidad en silencio para poder respetar a los oradores, y los vamos a estar grabando. Vamos a estar grabando esta sesión por el que no pudo asistir hoy, pueda verlo en nuestro canal de YouTube, que lo vamos a tener subido por un tiempo. Bueno, nada más y mucha suerte, y presentarles a Natalia y a Juan Pablo. Muchas gracias, y al final de la webinar vamos a contestar todas las preguntas que ustedes pueden hacerlas por el chat. Saludos y suerte. Bueno, gracias, José. Bueno, muy buenas tardes para todos, gracias por estar presente, por acompañarnos en este webinar. Que vamos a estar hablando de comunicación y marketing en el nuevo turismo. Voy a pedir, creo que, Juan, te voy a pedir por favor si podés desactivar el audio, y bueno, cuando sí, disculpen. el momento de intervenir que lo desactives porque se escucha bastante ruido de fondo. Gracias. Bueno, este webinar está enfocado principalmente en ver cómo afectó la pandemia al turismo en general y a la hotelería en particular, y vamos a estar haciendo foco en las estrategias de comunicación, las más relevantes para poder lograr una rápida recuperación. Y el título, Las ventajas de permanecer en movimiento, tiene que ver con esto de haber estado presenciando, viviendo un entorno tan cambiante, y el hecho de haber podido mantener un rol activo y proactivo a nivel, siempre hablando desde el punto de vista del marketing y de la comunicación, cómo nos ha permitido mantenernos siempre adaptados y obviamente eso beneficiar la recuperación rápida, ¿no? Lo más rápida posible, luego de toda la caída abrupta que hemos sufrido. Como les comentaba José, yo pertenezco al Grupo Amerian desde hace 7 años, como responsable del área de marketing, y le presto servicios a los diferentes hoteles que forman parte de la cadena. Y me va a acompañar a lo largo del webinar Juan Pablo Camurri. Él es el director del Grupo Capitaine para la zona del Caribe de Norteamérica. El Grupo Capitaine es una agencia de marketing 360 digital, que bueno, la verdad que el año pasado nos ha acompañado durante todo el año y ha sido un socio estratégico muy importante para poder hacerle frente a todo lo que fue la pandemia, ¿no? Y lo sigue siendo. Vos, Juan, cuando quieras interrumpir y cuando quieras hablar, ningún problema, ¿sí? Dale, Nati, perfecto. Yo te estoy cortando el audio nada más por la gente que se escucha nada. Bueno, entonces, como les comentaba, el objetivo de este webinar va a ser analizar los cambios que introdujo la pandemia sobre las empresas del sector turístico, con foco en las estrategias de comunicación más relevantes. Y así, para ver el temario que vamos a estar tocando, tenemos, por un lado, vamos a hacer un repaso por el panorama general y lo que nos dejó el 2020. Luego vamos a ir viendo los nuevos perfiles de viajeros y algunas tendencias de consumo, sobre todo para ir puntualizando a nivel comunicación y marketing dónde conviene hacer foco. El rol de marketing, cuál fue el rol y cuál es el rol de marketing en este contexto, por qué las redes sociales son el estandarte de la recuperación, o por lo menos nosotros la llamamos así. Y también vamos a ver un poco sobre marketing de contenidos, qué es y por qué lo consideramos un aliado estratégico. Bueno, todos saben que la pandemia afectó al turismo principalmente, digamos, en relación a otras industrias, tuvo una caída 13 veces mayor que el de la economía. Y se estima que los valores de ocupación que tuvimos en el 2019 recién se van a recuperar en el 2023. Entonces estamos hablando como de una situación única para la hotelería. Y a nivel general, según la fuente que nombramos ahí, que es Singerman y Macon, ellos hacen consultoría e investigación específica sobre turismo.
detectaron que hubo, por supuesto, una caída en el nivel de los ingresos, donde 2 de cada 5 personas logró mantenerlos. A pesar de esta caída en los niveles de ingreso, hubo un segmento de la población, o una parte, un sector que los pudo mantener, especialmente por el ahorro forzado que realizaron por el hecho de estar en cuarentena, donde obviamente esto afectó al consumo, tanto la pérdida del poder adquisitivo como el miedo a una crisis económica mayor fueron como los 2 principales factores que afectaron el consumo a lo largo del 2020. Pero todo lo que es viajes y turismos continuó estando dentro de la lista de prioridades de consumo de la gente, ¿no? Siempre, obviamente, relacionada o respaldada por las medidas sanitarias que garantizan desde los destinos. Es decir, que si el destino tiene garantizada la medida de sanidad, van a tener mayor intención o deseos de viajar. Y quienes han tenido la mayor capacidad de ahorro en este contexto fueron los trabajadores en relación de dependencia y los estudiantes. En cuanto al perfil de los nuevos viajeros, los mismos se encuentran caracterizados por lo siguiente: trabajadores nómades, realizar turismo de cercanía, escapadas de último momento, seguridad y flexibilidad, y la digitalización de servicios. Vamos a ir viendo puntualmente cada uno de ellos, y también dónde hacer foco. Bueno, ¿a qué le llamamos trabajadores nómades? Es una consecuencia del corporativo que pasó mucho tiempo en casa, realizando home office, y donde ha podido reconocer la posibilidad de desarrollar su trabajo desde cualquier lugar donde se encuentre. Es decir, ya no los viajes de negocios o de trabajo, digamos, detrás de sí o sí de tener una reunión, sino de poder viajar y trabajar desde donde sea, simplemente por la posibilidad de hacerlo, digamos. Entonces, el dónde hacer foco, desde la comunicación y el marketing hotelero. Nosotros ahí siempre buscamos comunicar cuáles son los espacios que ofrece nuestro hotel, diseñados específicamente para este tipo de perfiles de viajeros, y obviamente tratando de superar las comodidades que consiguieron durante el home office, ¿no? Entonces, bueno, ya después vamos a ir viendo a través de imágenes y cómo se puede comunicar estos espacios, ¿no? Bueno, los primeros de viajar se refiere a que hubo un incremento en lo que son las transacciones de jóvenes de 20 a 30 años, en cuanto a viajes y turismo. Como la pandemia afectó principalmente a un segmento de mayor edad, se considera también que estas personas van a ser las últimas en retomar los viajes. Entonces, el dónde hacer foco aquí pasa por tratar de abarcar a todo tipo de público, incluso al que no estábamos acostumbrados. O sea, si nosotros siempre hacíamos comunicación para traer un segmento más 50 o más 60, bueno, vamos a tener que empezar a enfocar nuestra comunicación abriéndole el juego también a perfiles de viajeros más jóvenes, que por supuesto van a buscar otras necesidades y otros servicios dentro del hotel. Entonces también hay que tenerlo en cuenta. El turismo de cercanía y nuevos destinos fuera de lo común, lo que se ha visto, digamos, como consecuencia de la pandemia, es que se evitan destinos que antes eran populares o donde la gente acudía en masa, y que hay como una preferencia por redescubrir destinos que están cerca del lugar de residencia, e incluso redescubrir el propio destino, o destinos donde se ofrezcan actividades al aire libre, porque todas estas cuestiones están como vistas de bajo riesgo de contagio. Entonces, lo que se busca, o dónde hacer foco para atraer a este perfil de viajero, es justamente como redescubrir o resaltar cuáles son las actividades que ofrece el destino donde se encuentra mi hotel.
ayudar en parte, digamos, a la tarea que están cumpliendo hoy en día desde las secretarías de turismo de cada ciudad o de cada provincia, reforzar esa comunicación desde nuestras redes sociales y de nuestras publicaciones. Bueno, también relacionado con lo anterior, el hecho de la falta de previsión con la que actualmente se están tomando las decisiones de viaje y se generan las reservas, que eso nosotros lo hemos notado mucho en nuestra central. Bueno, es como que prioriza este tipo de viajes, ¿no? Que son las escapadas, que son viajes que se caracterizan por realizarse a destinos cercanos y de cortas estadías. Quizás se realizan más viajes a lo largo del año y fuera de temporada, que lo que se estaba acostumbrado, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante comunicar? Bueno, por un lado, tener claramente exhibidos o expuestos nuestros canales de comunicación o de contactación. O sea, si tenemos varios canales, decir, bueno, te puedes comunicar por WhatsApp, por nosotros, por ejemplo, por el 0800, por mail, por las redes sociales. Y además tener preparada a la gente, a nuestros colaboradores, para la atención, incluso fuera de los horarios típicos de atención, que uno por lo general atiende de 9 o de 8 a 18, bueno, tener en cuenta que muchas de las decisiones se van a tomar fuera de ese horario, y como son decisiones de último momento, lo importante es poder darle una respuesta rápida y estar ahí, porque es en el momento en el que van a tomar la decisión, digamos. Entonces, si no convertimos en ese momento, probablemente lo terminamos perdiendo, ¿no? Sí, de acuerdo, Nati, eso es así. En este momento sabemos que las personas tienen muy poco tiempo de decisión. Si bien son personas que cuando le aparece una publicidad buscan, y cuando una empresa, la persona se contacta con la empresa y no le responde la empresa en tiempo y forma, la reserva se cae. Entonces, el ticket promedio lo que va a hacer es que va a bajar porque no hay una respuesta prudencial hacia esa persona. O por ejemplo, ¿qué pasa cuando llega la consulta, esa persona la contactas por Instagram y la sacas al WhatsApp? La persona quiere ser atendida por el medio donde fue. Entonces, si vos entras en Instagram, te entra consulta en Instagram, en dos secuencias la sacas a WhatsApp, ya ahí vas a perder seguramente una reserva. Entonces, la gente quiere atención rápida, tiempo rápido, quiere que lo resuelvas donde te está consultando y en menos y más rápido la atención. Entonces, si vos no lográs captar esa atención rápida, la persona se te va a ir a la competencia. Básicamente, eso fue lo que pasó en esta pandemia. Se aceleró toda la información, se aceleró la cantidad de consultas, hubo muchas empresas que decidieron poner plata porque necesitaban mostrarse, entonces la competitividad aumentó. Y eso es lo que hay que entender en lo que dice Nati. Claro, por un lado, como que aumentó la competencia dentro de las redes, digamos, o dentro de ese canal de comunicación, pero por el otro lado tenemos una demanda más limitada de viajeros, porque recordemos que hay una gran parte de la sociedad que no está viajando, o que no va a viajar ya, va a viajar a futuro. Entonces, la demanda que sí está con ganas o con deseos de viajar, es más limitada, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que, bueno, sí, lamentablemente hay que estar. No nos podemos relajar, digamos. En cuanto a la seguridad y la flexibilidad, también el viajero actual va a priorizar, esto ya casi sin importar la edad, va a priorizar su seguridad y su salud. Entonces, al momento de viajar es importante que desde nuestra parte le comentemos, le comuniquemos constantemente cuáles son las medidas y las acciones que realizamos en nuestro hotel para justamente brindarle la seguridad y la confianza necesaria para que nos elija. Nosotros, por ejemplo, en Amerian Hoteles hemos desarrollado el protocolo de estadía segura, que es como un manual de lineamientos
con respecto a las medidas de prevención para cada una de las áreas que forman parte del hotel, que bueno, que se ha compartido a nivel cadena y se ha realizado a nivel cadena, y bueno, y permanentemente las hemos ido comunicando en las redes y las dejamos permanentemente exhibidas, tanto en las historias destacadas como en nuestro sitio web. Pero bueno, hay que tener en cuenta que el huésped lo va a preguntar, va a pedir cuáles son las medidas que tu hotel tomó. Entonces hay que tener quizás algún PDF resumido con las medidas principales, o algún flyer digital que podamos compartir con nuestros huéspedes. Y por el otro lado, a nivel internacional, se desarrolló un sello que se llama Safe Travels, que es un sello también de sanidad que está respaldado por la Organización Mundial de Turismo. Bueno, en el caso, por ejemplo, de Amerian Hoteles, que todos los establecimientos lo han obtenido porque se confirmó que se están cumpliendo con esas medidas, entonces lo importante es poder exhibirlo, ya sea en el front desk o en la puerta de ingreso al hotel, pero tener exhibido este sello que se va probablemente a ver en muchos establecimientos, no solo en el nuestro. Entonces, bueno, es como que para competir es algo que debemos tener y mostrar. Y bueno, y por último, la última característica de este nuevo perfil de viajero es un viajero que está buscando, digamos, tecnología sin contacto, para poder evitar lo que es el contacto físico, ¿no? Tanto con otros huéspedes como con los colaboradores del hotel. Entonces, ante esta demanda, es como que en hotelería se vio acelerada todo lo que es la digitalización de servicios. Por ejemplo, en nuestro caso, hemos digitalizado nuestro web check-in. En todo lo que son habitaciones se utiliza mucho el sistema de códigos QR para la lectura ya sea de directorios, menús, o ese tipo de material que antes se dejaba en la habitación. Bueno, ahora se ha retirado todo y solamente se encuentra el huésped con un código QR, y lo mismo sucede al momento de pagar, el hecho de contar con pasarelas de pago electrónicas, donde el huésped directamente paga usando su celular y no hay traspaso de documentación. Entonces, todos estos servicios que se han digitalizado, es importante también hacérselo saber al usuario y al huésped, ¿no? Que nosotros lo hemos realizado y que lo hemos aplicado. Eso también va a generarles más confianza y seguridad a la hora de viajar. Bueno, pasando a un segundo tema, después a mí me gustaría que sobre los temas que voy comentando, si tienen alguna duda o consulta, la vayan dejando en el chat. Bueno, el siguiente tema es sobre el rol de marketing. Nosotros creemos que, a pesar de que hablamos de una recuperación lenta del turismo, como que no podemos quedarnos con los brazos cruzados esperando que se recupere por sí solo, digamos, o de la nada. Por eso hablamos de que el rol de marketing tiene que ser proactivo. ¿Cómo se logra? Estando siempre atentos a los cambios para poder adaptarnos y teniendo toda esta información, todos estos datos que nos brindan para poder hacer proyecciones y poder, en la medida de lo posible, planificar acciones y estrategias, que obviamente que no van a tener el largo plazo que tenían antes, pero bueno, dentro de lo posible poder planificar. Justamente eso te iba a decir, Nati. A diferencia de antes quizás podías mantener a lo largo de 3 meses una misma comunicación. Hoy en día, por cómo se está viviendo esta cosa que les comentaba antes, que aumentó la cantidad de empresas que se están empezando a mostrar a nivel digital. Antes muchas empresas estaban en medios tradicionales, radio, televisión. En este momento están eligiendo la digitalización por una cuestión de que es un costo más barato, más medible, tiene muchos beneficios. Y eso provoca que hay una alta competencia y mucha creatividad de parte del departamento de marketing y nuestra empresa, que como decíamos, decía Nati recién, lo que tratamos de hacer es un enfoque más estratégico colaborativo,
donde podemos planificar a 15 días y a mes, porque realmente tenemos que estudiar lo que está haciendo la competencia y lo que realmente necesita Amerian en este momento para comunicar sus hoteles Merit y Amerian. Entonces, a ese nivel es donde dice Nati, bueno, tenemos que revisar las estrategias, tenemos que revisar con qué salimos, tenemos que revisar los mensajes, necesitamos comprender también cómo son su base de datos, porque esa base de datos nos habla a nosotros de cómo son sus posibles consumidores, que es básicamente lo que Nati ya les vino mostrando y de cómo nosotros lo fuimos encasillando a medida de toda la pandemia. Disculpa, Nati, que te corté, no, pero... al contrario. Y muchas veces nos pasa que hasta antes de salir con algún posteo, alguna comunicación, un mailing, como decir, bueno, lo largo, porque muchas veces nos pasa que, qué sé yo, por ejemplo, un destino cierra o saca alguna política nueva a nivel provincial, desde el gobierno de la provincia, y se cancela, qué sé yo, el ingreso de viajeros, entonces como que, bueno, hay que tener cuidado y como que estar atento a eso, porque si llega a haber que te algún sale una cambio, bueno, promoción, por adaptar. ejemplo. O Nati, que te sale una promoción de la nada porque necesitas tener, alcanzar un nivel de reservas o comunicar alguna acción importante para el mes o la semana, y eso es en cuestión de días y horas que a veces sale algo para realmente poder vender. Les recuerdo que esto se puso muy competitivo, no es lo mismo que hace 2 años, donde vos, bueno, hacías permanencia, estabas en la cabeza de las personas. No, ahora este momento es atacar y tener ideas de cómo llegar. Porque no es lo mismo hablar con un mensaje todo cargado a un mensaje claro y decirle a la persona, vení a Merian, que tenés el 15% de descuento en Buenos Aires, por ejemplo. Bueno, muchas de las cosas que mencionás lo vamos a explicar un poquito más acá con esta filmina, donde puntualmente hablamos de los cambios que sufrió el área de marketing y cuáles son las claves para poder adaptarnos a estos cambios. Bueno, el principal, que es el que veníamos hablando, de los lineamientos estratégicos, que por supuesto que han cambiado, no es lo mismo el plan que teníamos elaborado a inicios del 2020, con lo que pudimos hacer en el 2020, que muchos de estos lineamientos se han tenido que reemplazar por acciones casi prácticamente del día a día, ¿no? Acciones urgentes y las más prioritarias. Y también los cambios en estos lineamientos fueron como una consecuencia de una reducción de presupuesto. Que esta reducción del presupuesto no implica que haya solo afectado al área marketing, afectó a todas las áreas de la empresa, especialmente a las relacionadas al turismo, ¿no? Puede que en otras industrias no haya sucedido lo mismo, pero en nuestro caso puntual así lo fue. Los cambios también en las expectativas de los usuarios, que es lo que venía hablando Juan, de que ahora están como demandando nuevos canales de comunicación o nuevas formas de contactarse, y como que respetarles también esos canales que ellos eligen, obviamente que le exigen al área de marketing a adaptar mucha de sus recursos, digamos, tanto presupuestarios como de personal, a esos canales. Pero los canales digitales han sido el enlace fundamental para poder estar conectados, ¿no? Y para poder canalizar muchas de las comunicaciones, de las reservas y de las consultas. Ni hablar que ha reemplazado en gran parte, por ejemplo, lo que es nuestra central de reservas, el 0800, que por ahí era el canal como más acostumbrado en el que estaba el huésped. Y las claves para poder adaptarnos a estos cambios, bueno, principalmente poder tener esta capacidad de adaptación, es decir, poder estar atentos a lo que sucede en el entorno, poder tener una mirada analítica, poder hacerse de todas estas investigaciones y estas fuentes de información que, como les contábamos, tanto de información que ofrecen desde
consultorías privadas, o hay mucha información que se comparte. Despegar mismo hace sus propios estudios, por ejemplo, sus propias investigaciones, y siempre está bueno leerlas. Obviamente algunas cosas se van a tomar, otras van a salir de nuestra realidad, como les decía, de la falta de previsión, que eso es algo que nosotros desde nuestra central de reservas lo notamos mucho, cómo bajó la anticipación con la que la gente reserva. La generación de valor, esto tiene que ver con qué contenido le vamos a estar compartiendo, ¿no?, a nuestros usuarios. Ya no va a ser tanto contenido que hable solamente sobre el producto, por ejemplo, o sobre tratar de vender, sino también un contenido sobre qué es lo que tiene que decir la marca en este contexto, que nosotros muchas veces eso lo llamamos también branding, y cuál va a ser el compromiso, digamos, o la responsabilidad social corporativa, o sea, qué parte va a ser la empresa de todo esto. Por ejemplo, en el momento en que se cerró todo, bueno, no era el mejor momento para hablar de viajar o de salir de tu casa y de explorar el mundo, o sea, había que también ser responsables con esa comunicación. Era el momento de hablar de cuidarse, de respetar, de cuidarnos entre todos, claro. Quizás de hablar de los proyectos a futuro, pero bueno, eso como que pasó a ser más importante que solamente vender. Uh-huh. Y los canales digitales otra vez, digamos, fueron como el medio clave para poder adaptarse a estos cambios. Las estrategias de bajo presupuesto, justamente por el hecho de haber sido nuestro presupuesto tan tocado, digamos, haberse tan afectado, bueno, decir, quizás voy a probar nuevas estrategias de bajo presupuesto, como lo son las redes sociales, y bueno, y quizás por el momento dejo en stand-by otros medios publicitarios más costosos. Y bueno, y como decía Juan, tener en cuenta lo de la competencia, que la competencia está súper ardua por una demanda que está más limitada, y que bueno, estamos todos como en el medio de las mismas redes y de los mismos canales tratando de captarlas, ¿no? Y ahora pasamos, o sea, vamos a adentrarnos específicamente a hablar de las redes sociales como estandartes de la recuperación, y por qué, o sea, le damos tanta importancia, ¿no? Según un estudio que lo lleva adelante HotSuite, junto con We Are Social, ellos analizan todo lo que es el uso de Internet a nivel mundial, te hacen como un análisis país por país. En la actualidad, en Argentina nos encontramos con 34 millones de usuarios activos en redes sociales. Y el promedio de tiempo que estas personas ocupan en las redes sociales es de 3 horas al día. Entonces, como que definitivamente entendemos que es donde se encuentra el cliente. Por eso la importancia, ¿no?, de las redes. Y además porque nosotros destacamos otras características, como por ejemplo la versatilidad que tienen para poder compartir todo tipo de contenidos, o diferentes tipos de contenidos, que ahora los vamos a ir viendo en más detalle. Por otro lado, los costos son mucho más bajos que medios tradicionales, como la televisión, la radio, que mencionaba Juan, aparte que son costos que es como que los definimos nosotros, porque nosotros tenemos el poder de decidir cuánto voy a invertir, cuánto quiero invertir, o hasta cuánto puedo invertir, a diferencia de los medios tradicionales, que los costos nos vienen impuestos por ellos. Y como tercer característica, los resultados, la posibilidad de poder medir las acciones y las campañas que hacemos, y poder ir aprendiendo y mejorando los resultados a partir de ellos. Y bueno, ¿qué tener en cuenta en una gestión de redes sociales? Que por ahí lo vemos como algo tan difícil. Principalmente hay que tener en cuenta estos 3 ítems que marcamos acá. A quién le vamos a hablar,
y en este orden, ¿no? Definir a quién le vamos a hablar, qué imagen vamos a transmitir y de qué vamos a hablar. Bueno, a quién le vamos a hablar es definir cuál va a ser nuestro público objetivo. ¿Cómo lo podemos definir? Nos podemos utilizar información de nuestras bases de datos propias, es decir, de nuestros huéspedes, de nuestras reservas. Podemos analizar las estadísticas mismas que nos ofrecen las redes sociales, y también podemos conocer más el perfil de nuestro público objetivo a través de encuestas. Utilizando también las redes sociales, tranquilamente podemos averiguar e indagar más información. Por ejemplo, porque las estadísticas de redes sociales nos dan información sobre la edad, sobre la procedencia, pero quizás nosotros queremos saber, no sé, qué tipos de viajes le gustan Intereses. hacer. Claro, intereses. Gustos, qué hace la persona, a qué se dedica. Lo que tiene bueno las redes sociales, imagínense, las redes sociales y Google en general, imagínense que los dos son la Big Data más grande del universo, del mundo nuestro, por lo menos, Tierra. En Google tenés personas de todo. Cuando vos dejás un dato en Gmail, Google te identifica que vos tenés, ponele, si tenés 23 años, qué tipo de publicidad te gusta, te identifica qué tipo de aficiones tenés en las páginas web. Las cookies, cuando vos aceptás una cookie, le estás diciendo a Google, le estás dando información a la web y a Google, y le estás diciendo, me gusta esto, esto, esto. Y en eso empiezan las catalogaciones. Entonces, y Facebook e Instagram, cada vez que vos pones un me gusta, cada vez que pones un share, cada vez que comentas alguna publicación de un amigo, de una empresa, de algo, te va catalogando. Estos son dos empresas monstruos que manejan muy bien la Big Data. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, agarramos esa información, la que Nati nos comparte a nosotros, armamos los típicos buyer persona, que seguramente lo habrán escuchado, que son bajar la información de cómo sería el cliente potencial de ustedes. Por ejemplo, una persona de 30 años, de entre los 30 y los 35, de los 30 a los 45, que le gusta viajar, que le gusta Jujuy, que le gusta Salta, una persona que le gustan los deportes de alto impacto, entonces vamos a buscar a esa persona específica, le vamos a disparar específicamente lo que ustedes nos dicen con lo que ustedes juntan de esa data. A su vez también nosotros, como le dijo Nati al principio, somos una agencia 360. Una agencia 360 ¿qué es? Que te pone en los medios todo y que trabaja la Big Data, te trabaja el contenido, te trabaja la pauta publicitaria y te trabaja el reporte. Entonces, una vez que nosotros elaboramos todo el plan, lo llevamos a cabo, ponemos el perfil de la persona, publicitamos y hacemos el reporte tal cual como ustedes nos muestran los datos y mostrando cómo se fue llevando eso. Esto es lo que Nati pone ahí como definir el cliente. Trabajar con la base de datos, porque nosotros con la base de datos también podemos armar públicos muy parecidos, eso se llama públicos similares a lo que... Con los mails, ¿no? Exactamente. Esa es la importancia de siempre registrar los mails. Es la importancia. Si no tenés un registro de mail, no vas a tener para llevar a una persona específica. Por ejemplo, yo soy el que estoy ayudando a Nati a subir la aceptación de los mails que está recibiendo Amelia en este momento. ¿Qué me pasa? Que la base de datos, cuando la leo y me toca decir esto sí, esto no, esto sí, esto no, veo que por ahí los mails dicen cualquier cosa. Evidentemente que por ahí viene una persona y te pone un mail cualquiera, pero es sumamente importante decirle, déjame tu dato y acéptame si querés que te mande o no. Eso también es importante, identificar a la persona, porque si vos le llevas publicidad y esa persona no te quiere recibir la publicidad,
es importante diferenciarla, porque te va a tener en cuenta para el futuro o va a decir, me estás molestando, no te quiero dar una oportunidad de vuelta. Eso es sumamente importante también identificarlo. Por eso las bases de datos son importantes, porque no solamente te permite armar el perfil, sino que te permite jugar con otras cosas. A su vez, bueno, se trabaja todo las imágenes, el lenguaje, la segmentación esta el que les hablaba, por ejemplo. Facebook, Instagram te trabaja por interacciones y intereses. Y mientras tanto que Google no trabaja por interés y no trabaja más por lo que vos asocias en tus palabras claves. Es decir, quiero viajar a, no sé, quiero ir a Nono o quiero ir a República Dominicana. Google te va a identificar dentro de ese plano lo que vos realmente querés en tu palabra clave. Y te va a mostrar los anuncios, por ejemplo, de Despegar. O te va a mostrar los anuncios y en este momento hiciéramos un anuncio de Buenos Aires o Carlos Paz. ¡Pum! Tomá, vos buscaste Carlos Paz, tomá el anuncio de Amerian, te lo mostramos en diferentes páginas. Entonces, se trabajan inteligentemente y se segmenta inteligentemente la publicidad. Eso es lo más importante, porque si vos tenés a quién le vas a hablar, ya sabes cómo vas a dirigir el mensaje. Que es la otra parte, que es esto de qué imagen vamos a transmitir. ¿Qué le vamos a decir a esta persona que nosotros le decimos, bueno, sos así, así, así? Si vos identificás que una persona de 30 a los 45 años, tenés que demostrarle que va a ser una persona que va a ir a descansar, que tiene una notebook, que tiene una tablet o que tiene algo y le decís, este mensaje es para vos. ¿Qué es lo que, por ejemplo, hacen algunas empresas? Te diferencian tres tipos de mensajes. Te diferencian el mensaje A, que es para una persona entre los 30 y los 35, una persona B, que te lo lleva entre los 40 y los 45, y una persona C, que puede ser entre los 50 y los 55 años. Cada mensaje va a tener un porqué, pero lo importante de ese mensaje es que contenga el contenido que necesite, que tenga una paleta de colores ya seriada, importante eso, la tipografía que sea uniforme, que sea una sola cosa, que el estilo fotográfico y el estilo de diseño sea adecuado a la empresa y que siempre, es decir, mostrar el mensaje exacto en menos espacio, es mejor decir, ¿cómo decirles? Es mejor poner en menos frases lo que querés decir en mucho, porque impacta más. Es mejor poner, no sé, una promoción de 15% en Buenos Aires, disfruta tus vacaciones, reserva ahora. A decir, no sé, tus vacaciones son lo mejor que te pasó porque tenés 15% de descuento, la cama, esto, no sirve. La persona quiere concreto. Imagínense ustedes qué quieren recibir. Entonces, eso es importante que vamos a transmitir. Después, de qué vamos a hablar, sería todos los tipos de el contenido. Es decir, si vas a hablarle emocional, si lo vas a poner en la diversión, si le vas a enseñar a soñar. Por ejemplo, ¿qué es lo que trabajamos al principio de la pandemia? La esperanza, lo emocional. De decirle a la persona, vas a volver a viajar pronto, te vamos a volver a recibir. Ahora el mensaje es, ya estamos, vení, ya abrimos los hoteles, vení con nosotros, trabajá con nosotros. Es básicamente lo que le vas a decir a la persona para venderle, para persuadirlo. Y las redes sociales, yo creo que en este momento es el camino para eso. Ahora vamos a mostrar algunos ejemplos de estos tipos de contenido, que como vos decís, o sea, son contenidos que por ahí los podemos ubicar en diferentes etapas dentro por ahí de esta pandemia y del proceso mismo que tiene el cliente en su proceso de compra, pero también son contenidos con los que se puede jugar
permanentemente, y no solamente subir siempre contenido para emocionar, y sino que ir mechándolo con contenido que divierta, con contenido para actualizar o brindar información, por ejemplo. Y ahora vamos a ir viendo unos ejemplos. Y luego vamos a ver también el ciclo de compra para entender cómo podemos adaptar estos contenidos a cada etapa del ciclo. Lo que quería agregar sobre la parte de por qué es importante tener definido el público objetivo, es porque las imágenes que nosotros vayamos a utilizar en nuestras publicaciones tienen que estar dirigidas a este público, y el público se tiene que sentir identificado con esa foto. Entonces no va a ser lo mismo si le hablamos a una familia que vamos a elegir determinado tipo de foto que si le hablamos al corporativo. Y lo mismo con el tipo de lenguaje que yo voy a utilizar. Y en cuanto a la imagen que vamos a transmitir, es importante lo que hay que tener definido antes de planificar y de crear el contenido, de pasárselo al área de diseño, como Amerian tiene, por ejemplo, el famoso manual de marca, digamos, decir, bueno, esta es la paleta de colores que voy a usar, y no me voy a salir de esta paleta de colores. Estas son las tipografías que voy a usar, y no me voy a salir de estas tipografías. Y este va a ser el estilo fotográfico. Si hoy en día aplico un filtro, por ejemplo en una foto, tratar de respetar ese filtro en el resto de las fotos para que después no quede una mezcla de cosas y de mensaje, porque cada cosa va a transmitir algo diferente. Entonces, si yo eso lo voy modificando constantemente, en la mente del consumidor no tiene una identificación clara nuestra. Es justamente para eso. O sea, ser coherentes, consistentes y continuos nos va a permitir que el usuario de redes sociales, cuando vea una publicación nuestra, la identifique, esto es de Amerian, y también nos sepa diferenciar de la competencia. Por eso es la importancia. Lo último es, como digamos, la regla de oro, el menos es más, como hablaba Juan al momento de crear el diseño de un post, tener en cuenta qué cantidad de textos le voy a poner yo a esa imagen, y que va a valer más una buena imagen que mucho texto, que una imagen con mucho texto, por ejemplo. Algunos ejemplos que le vamos a ir mostrando, por ejemplo, para representar los tipos de contenidos. Esta es una publicación que hicieron desde Salta, digamos, el Ministerio de Turismo de Salta, para promocionar la Semana Santa en Salta, que claramente apunta con un mensaje que busca emocionar, llegar a los sentimientos de las personas. Diferente, por ejemplo, a este otro, que es una publicación que realizó de Turismo de la Nación en el verano, una campaña donde apuntaba a las medidas de prevención y de seguridad, con esto de la apertura del turismo, de que nos sigamos cuidando entre todos. Entonces, claramente es una publicación que está dirigida a informar, ¿no? Esta otra publicación, que es de Despegar, es sobre una festividad que se lleva a cabo en Irlanda, que es la fiesta de San Patricio, y en realidad es una publicación que habla sobre algunas características que tiene ese festival, y que claramente, digamos, está enfocado a entretener a la comunidad de usuarios que tienen sus redes sociales. O sea, está relacionado con turismo, y con los viajes, y con destinos turísticos, y con festivales que atraen muchos turistas, pero no habla puntualmente, o no está vendiendo puntualmente algo, sino que es para entretener. Y esta última, bueno, este otro ejemplo es nuestro, es un video que realizamos cuando anunciamos oficialmente la apertura de todos los hoteles en diciembre, y que también tratamos de transmitir un mensaje que también apunte a las emociones, a los sentimientos, al reencuentro.
Y unos ejemplos más, tenemos por este lado una Nati, publicación donde... Sí, perdón, no se escuchaban los audios de los videitos que pasaste. bueno, yo lo dejé creyendo que se escuchaban bien. Bueno, y esta otra publicación es brindando información sobre los hoteles que estaban abiertos a marzo del 2021, o sea que ahí estamos compartiendo información y actualidad. Y, por ejemplo, un posteo donde bueno, se promociona un viaje familiar, es de Four Seasons, de un all inclusive, que bueno, con la imagen ya, digamos, va a definir o determinar a qué público está apuntando y quién quiere que se sienta identificado con su imagen, a diferencia de esta otra publicación que obviamente apunta a otro segmento, más corporativo, obviamente un corporativo joven que viaja por trabajo. Lo mismo sucede con esta otra publicación donde hablamos de la seguridad y las medidas de higiene en los hoteles de la cadena, y bueno, también la imagen de la familia representa, digamos, la seguridad de tu familia. A diferencia de este otro posteo donde estamos apuntando directamente al corporativo, ¿no? Esto es segmentar el contenido para las personas, que como habíamos hablado antes, es súper importante saber a quién se le habla, justamente para esto, para que cuando vayas a hacer una publicación en las redes sociales, puedas hablarle directamente a esa persona. Por ejemplo, en LinkedIn no vas a ir a hablarle a una familia, sino más bien a una persona para que haga negocios en Amerian, que vaya, visite Amerian y se sienta cómodo de hacer negocios ahí. Y en Instagram, a lo mejor sí vas a ir a hablar a la madre primeriza o a la madre que vaya a disfrutar a termas, o a la familia que vaya a disfrutar un viaje a Salta y a Tucumán. Por eso es súper importante saber a quién le vamos a disparar los mensajes. Otra forma ahora cuando veamos lo del ciclo de compra también vamos a ver los diferentes contenidos, depende de la etapa en la que se encuentre el usuario. Pero bueno, para resumir, las claves a tener en cuenta en la gestión de redes sociales son dos variables, digamos, que son las que mayor interesan. Manejar la interacción y el tiempo de retención en nuestras redes. Y algunas de las herramientas que tenemos para poder aumentar estas variables, tenemos, por ejemplo, la utilización de carrusel de fotos, cuando hacemos una publicación de subir, en vez de una sola foto, de subir varias fotos, eso va a aumentar el tiempo que la gente esté en nuestro posteo. El uso de descripciones y copies más largos, siempre teniendo en cuenta de que estas descripciones tienen que no ser aburridas, ni hablar de cosas que no sean relevantes, sino siempre de enganchar con descripciones o contenido creativo. Cuanto más se enganche, más tiempo va a pasar la gente leyendo nuestros posteos. El uso de call to action, que es como le decía Juan, el reservar ahora, o reservar ya, o ingresar a determinado enlace, o compartirlo. Todo ese tipo de acciones que se le pide que haga el usuario se llaman call to action, y es como que lo que tiene que cerrar siempre un posteo, ¿no? Una publicación. No dejar una publicación sin un llamado a la acción. Poder jugar con el mix entre imágenes y videos. Hoy en día se usan mucho los reels, que es donde se acumulan o se juntan varios videitos o varias imágenes en pocos segundos, y eso hace que nuestras publicaciones sean mucho más interactivas, digamos. También está funcionando muy bien. El uso de hashtag, que también siempre tienen que estar relacionados, o sea, lo ideal es agrupar
o armar grupos de hashtag relacionados con nuestro producto, tener hashtag propio de uso por nuestra marca, como por ejemplo La Vida en Amerian o Destinos Amerian, y interactuar en historias. A nosotros esto nos está dando bastante rendimiento. Muchas veces la gente no interactúa tanto con un posteo, pero si alguna parte de ese posteo lo compartimos en historias y con las mismas herramientas que te ofrecen Instagram y Facebook, lo haces interactuar, ya sea dejando una opinión o realizando una breve encuesta, la gente suele engancharse mucho más y eso hace que también se pase más tiempo en nuestro perfil, en nuestras redes y aumenten estas dos variables. No sé si Juan, si querés agregar algo más de estas herramientas. Yo solo quería decir que, bueno, ya vamos 50 minutos y todavía nos falta un ratito y me gustaría poder avanzar. Avanza, Nati, porque es todo lo que básicamente está muy bien. Así que vamos para adelante. José, ¿vos me querías decir algo? Tenés el audio apagado, José. Ahí está. No, lo que estaba a punto de decir también es un poco con el tiempo, pero vamos bien, vamos bien. Dale. Bueno, sí. Bueno, este es el último tema, en realidad, del webinar, pero bueno, también tenemos varias cositas para contarles con Juan. El marketing de contenido, o sea, para introducir un poco esto del ciclo de compra, les quería contar sobre el marketing de contenidos, que es por ahí es algo que se escucha mucho hoy en día, y forma parte de la estrategia de inbound marketing, que es una estrategia donde, a diferencia del marketing tradicional, no sale a buscar al cliente de forma intrusiva, ni hablando solamente de la marca, sino que trata de atraer con contenidos, como está subrayado ahí, que sean valiosos, útiles y relevantes para el usuario. ¿Y cómo podemos bajar a tierra, digamos, esta estrategia de marketing de contenidos? Bueno, a partir del ciclo de compra. El ciclo de compra del cliente, de cualquier cliente, consta de estas tres partes, ¿no? El reconocimiento, la consideración y la decisión. En la etapa de reconocimiento, estamos hablando de una persona que no tiene identificado aún claramente cuál es su problema o su necesidad. Entonces, es como que está más abierto a recibir consejos, recomendaciones. Contenido que nosotros podemos generar a partir de nuestras redes sociales para esta etapa del ciclo de compra son, por ejemplo, cuando ofrecemos guías turísticas locales, que las podemos armar una que sea propia, digamos, de cómo Amerian te recomienda visitar o recorrer los principales atractivos turísticos de tal destino, y te invita a descargar la guía o a solicitar la guía dejando tu mail, por ejemplo. Las listas y top 10, es por ejemplo cuando compartimos, no sé, las 5 bodegas más impactantes para visitar, o las 5 bodegas imperdibles de Mendoza. Y esto llevado obviamente a cada destino, pueden ser los 5 espacios verdes más lindos de tal destino, los 5 restaurantes mejor premiados, etc. Los contenidos generados por otros usuarios, experiencias contadas desde el punto de vista de yo huésped o yo turista, también sirven para esta etapa. Y también todo lo que son las campañas con influencer, y así como los sorteos, también están dirigidos a una etapa de reconocimiento. La etapa de consideración, la persona ya identificó su problema o su necesidad, por ejemplo en este caso decidió que sí, necesita viajar, necesita un descanso, una escapada, y empieza a evaluar alternativas. Para esta etapa, el contenido que nosotros podemos ofrecer es, por ejemplo, cuál es la propuesta que tiene mi hotel para vos, cuáles son mis atributos diferenciales, qué servicios presto o con qué servicios cuenta mi hotel, en dónde me encuentro ubicado y qué cosas podés hacer cerca, si recibí premios y certificaciones, compartir opiniones que han dejado otros huéspedes, y obviamente todo lo que tiene que ver con los canales o las vías de contacto por los que te podés comunicar conmigo.
Y en la etapa de decisión, que es la etapa en la que el usuario ya, ya conoce qué alternativas tiene, lo que buscamos en esta etapa es ofrecerle una propuesta puntual que haga que el huésped decida por nosotros, y no por la competencia. Entonces acá es donde terminamos como de hacer, digamos, de ofrecer el último incentivo que tiene que ver con las promociones, los paquetes, nuestras opciones de financiación, las políticas de flexibilidad que ofrecemos por si te sucede algo y quieres cancelar o querés postergar el viaje, y las medidas relacionadas a los protocolos de higiene y seguridad. Bueno, lo pasé medio rápido, igual después, cualquier duda, consultan. Algunos ejemplos. Este de Punta Cana en 5 días. ¿Cómo mostrar qué cosas se pueden hacer, por ejemplo, en Punta Cana, relacionado a la etapa de reconocimiento? Con un videíto muy cortito, 5 atractivos para visitar en tal lugar, obviamente dentro de esos atractivos va a haber algún servicio de mi hotel. Lo que nosotros usamos mucho, la cadena de recomendaciones. Por ejemplo, en este caso hablamos puntualmente de esta bodega, y tiramos un tips de que fue elegida la mejor bodega del mundo, y bueno, ¿y qué otras bodegas recomiendan? Invitamos a la gente a que nos deje su opinión y su comentario. Y hemos tenido más repercusión en las historias, dejando el espacio libre para que la gente escriba ahí. Hemos tenido como muchas opiniones, muchas respuestas y gente recomendando bodegas, que obviamente volvemos a compartir en historias para que el que esté buscando un viaje sepa qué opciones tiene. Este otro ejemplo es de un repost de una experiencia de un usuario en lo que es una expedición de turismo aventura. También una manera de compartir contenido de otro usuario. La vida en Amerian es el hashtag que utilizamos para hablar de las opiniones que tienen huéspedes que eligieron nuestros hoteles. Y por medio de esta publicación es la manera que hacemos para compartir su opinión, donde mostramos claramente que está hablando de la habitación, de qué hotel está hablando, por qué plataforma dejó su opinión, en caso de que la gente la quiera ir a buscar, que sepa que es una opinión fidedigna, digamos, no inventada. Y por último, un posteo para la etapa de decisión, donde por ejemplo en este caso lanzamos una acción comercial muy fuerte, que es un 30% off, válido por 3 días. Entonces, bueno, si ven estos contenidos, es como que cada uno corresponde a una diferente etapa en el ciclo, pero bueno, no significa que sí o sí hay que tener uno u el otro, porque obviamente que en todo el universo de usuarios, algunos van a estar transitando algunas etapas y otros van a estar transitando otras, ¿no? Juan, te dejo para que comentes lo que tiene que ver con sorteos y concursos. Bien, bien. José, primero creo que te querías decir algo. Que te veía ahí no, estaba esperando, porque después hay unas preguntas para perfecto. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una acción de sorteo y concurso, estas son las famosas en Instagram, agregar 3 amigos, pone hashtag en esto, o dejan un comentario. Cuando nosotros definimos eso es porque primero vamos a determinar lo que nosotros vamos a querer promocionar, o querer que una persona siga. ¿Y por qué tiene que hacerlo? Por ejemplo, si necesitas más usuarios, si necesitas que llegue más viral, si necesitas que se traccione algún tipo de mensaje, analizamos y determinamos el objetivo. Definimos la acción. ¿Qué es definir la acción? Cuando nosotros, por ejemplo, implementamos la planificación de ese sorteo, decimos, este sorteo va a trabajar sobre, no sé, sobre personas que quiero que me agreguen 2 amigos y que me agreguen un hashtag, o que me sigan el hashtag,
o que me sigan en Instagram. Bueno, ahora Instagram va a cambiar el algoritmo de vuelta, para que sepan. Ya va a dejar de existir el famoso me gusta de la página para ponerse a ir, igual que en Facebook. Por lo tanto, vamos a tener que redefinir la acción a realizar. Vamos a elegir sobre la plataforma que lo vamos a hacer. Esto quiere decir, si necesitamos usuarios en LinkedIn, o en Instagram, o en Facebook, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, necesitamos incrementar en Facebook y en LinkedIn. Bueno, vamos con este mensaje a LinkedIn y este mensaje a Facebook, o este mensaje a Instagram. Perdón, pasó un camión al lado. Vamos, establecemos las reglas. Siempre es importante que le digan a las personas qué es lo que van a hacer, porque si la persona no sabe qué es lo que se va a sortear o qué es lo que, por qué tiene que hacer justamente en esto, es sumamente importante que sepa. Para publicar, primero, como le hablaba, se planifica la acción y se planifica el momento en que vas a poner a la persona ganadora. No es lo mismo que si la acción la vas a hacer en 3 días, en un día o en 7 días, y que digas, bueno, alrededor de esos 7 días, ¿qué pasa? En los 3 días le ponemos dinero. En los otros 4 días descansamos la publicidad y dejamos que corra orgánicamente. Cuando termina la publicidad, ponemos el ganador, que obviamente lo que tenemos que hacer es ponerlo abajo, mostrarlo donde vamos, en Instagram o en LinkedIn o en Facebook, donde sea, y le damos seguimiento. No se olviden de que el ganador va a ser un embajador de la marca. ¿Qué es un embajador de la marca? Va a ser la persona que te puede defenestrar por no haber ganado el premio, o la persona que te va a decir, che, recomiendo a Miriam porque esto es súper importante, porque es parte también del contenido, porque por lo general ahora las personas muestran lo que hacen en sus redes sociales. Básicamente esto es sorteo y concursos, es muy importante porque ayuda a incrementar el número de seguidores, y a su vez ayuda a que tengas más reconocimiento. Nosotros en la agencia y junto a Miriam largamos varios concursos, sobre todo para aumentar seguidores. Nosotros cuando agarramos la cuenta teníamos alrededor de 6.000 me gustas en su momento. Ahora estamos en los 15, ¿no, Nati? Eso ¿Nati? ¿Ibas a decir? Bueno, eso nos ayuda a nosotros, a poner, por ejemplo, swipe ups, que es a partir de los 10.000 seguidores. No me dejaban hablar, Juan. No, que estamos cerca de los 14. 14, perfecto. Lo que nos permitió el swipe up es mostrar más contenido aún, es hablarle más a la persona que nos sigue, más que salir a buscarlo. Entonces, trabajamos con la base de datos que ya vamos generando nosotros. Para eso nos sirve, básicamente. Claro. Bueno, y lo que es campañas de influencer, que bueno, estamos también viendo la posibilidad de hacer este tipo de alianzas que se realizan sobre todo con perfiles que están bien posicionados en redes sociales, que por ahí no necesariamente tienen que ser personalidades del mundo artístico, digamos, o famosos, sino que nosotros nos orientamos más al tipo de perfil viajero, del bloguero, digamos, de viajes, que hay muchos en las redes. Acá simplemente algunos ejemplos hemos traído, pero lo importante de esto que hay que tener en cuenta, ya sea que nosotros salgamos a buscar una alianza o que nos contacten para realizarla, es analizar la cantidad de seguidores, obviamente, que tienen, y cuál es la calidad de ese seguidor, porque no es lo mismo que lo sigan, por ejemplo, muchos usuarios que son de otro país o de Centroamérica, si nosotros queremos dirigirnos a un público nacional, en este momento, por ejemplo, como sucedería quizás en este caso, o como en este otro caso, bueno, por ejemplo, Lilian y el marido es una pareja adulta que está realizando viajes
por Argentina y comparten muchísimo su experiencia, probablemente su público sea gente similar a ellos, entonces, bueno, tenerlo en cuenta en el momento de decidir si avanzar o no con una acción. Te Y voy a frenar obviamente... un rato, Nati. ¿Para qué ¿Cómo? sirve te voy a frenar un rato. Sí. Por ejemplo, yo cuando hice el traslado de Argentina a República Dominicana, había influencers que hablaban de justamente cómo hacer el viaje en ese momento. Como les contaba a los chicos, yo me vine a vivir a República Dominicana, plena pandemia, septiembre, cuando se abrieron los vuelos, y en ese momento no estaba muy claro lo que eran las normas. Hubo en ese momento muchísimos influencers que dieron los parámetros que a mí me sirvieron para trasladarme. Por ejemplo, a mí me habían cerrado el vuelo de Aerolíneas Argentinas, con el que me iba a trasladar de Buenos Aires a Córdoba, de Córdoba a Buenos Aires, para salir de Buenos Aires a República Dominicana. Por lo tanto, tuve que averiguar con un influencer cómo movilizarme, qué tuve que hacer. Bueno, ella me dijo que lo podía hacer con un transfer o con un auto particular, que lo único que tenía que hacer en ese momento era hacerme el hisopado y tener obviamente los papeles correspondientes. Entonces, para esto sirven los influencers. Lo bueno es que ellos ya vivieron la experiencia, digamos, entonces Exacto. hablan desde ese lugar. Bueno, y además tener en cuenta, por ejemplo, el estilo que tiene su feed, ¿no? Por ejemplo, en este caso de Iván Snap, es buenísimo por las fotos que saca, cómo lo tiene de cuidadito a su perfil, entonces probablemente en su visita a nuestro hotel realice el mismo tipo de contenido, ¿no? Entonces como que evaluar también eso al momento de generar una alianza con influencers. Pero bueno, así como una frase a modo de conclusión, para cerrar el webinar, es, bueno, que tener en cuenta que toda esta nueva era, digamos, de experiencias digitales forman parte de la experiencia total que va a tener el cliente. O sea, probablemente la experiencia digital sea la del primer contacto, del primer acercamiento, pero bueno, desde ese momento va a formar parte de la experiencia que tenga hasta que termine su viaje, digamos, ¿no? Y también con esto, la idea es poder darles un poco el pie al webinar que viene, que vamos a hablar sobre experiencia también del cliente, bueno, que después Luciana va a contar un poquito más de qué trata. Y bueno, y esta nube de mensajes claves a tener en cuenta en la comunicación, que fue un poquito de todos los temas que estuvimos hablando hoy, como para cerrar el webinar. No sé, Juan, si querés agregar algo más. No, básicamente dentro del camino de la compra, del reconocimiento, de todo lo que sería el embudo Ciclo. de conversión. Yo lo único que quiero agregar son dos partes más que faltan ahí, que son la última milla y el primero, acuérdense que es un cliente que entra por una red social, igual que cuando te visita en el hotel. Que así como él espera que conectarse es una experiencia para él, hace todo el camino experimental hasta el proceso de la última milla. ¿Qué es la última milla? Es cuando él ya compra el producto, o sea, compra ir al establecimiento, hace un esfuerzo de ir al establecimiento, este cliente espera recibir todo como fue la atención desde el inicio hasta el final, por lo tanto, ese final tiene que ser lo más importante, porque eso va a hacer que este cliente haga esto, esté acá y vuelva a la parte de la consideración. Y eso es camino del cliente. Creo que da para otro webinar, ¿no? Sí. Está para extenderse un poco Para el más. segundo ciclo de webinars. Segundo ciclo. Ahí dejo los datos de contacto de nosotros por cualquier consulta también que quede dando vueltas y la quieran hacer después del webinar. Seguramente cuando repitan y vean en YouTube
charla, van a surgir muchas preguntas y se pueden comunicar a estos mails, ¿no? Bueno, agradecerles a los dos, felicitaciones, muy claro. Como dijiste, da para hacer otro webinar más, así que andá preparando el otro. Gracias, José. Queremos agregar, contarles también, bueno, que esto lo vamos a seguir promocionando en nuestras redes sociales, con el mismo horario, y también con quien se hayan inscrito, les va a llegar el recordatorio el día anterior para que estén atentos a eso. Nos ha llegado una pregunta de Daniela Koselevich, en dos partes, que quizás sea más para los webinars siguientes, pero también, bueno, les podemos dar la opinión de ustedes de marketing, de cuál es la opinión respecto al turismo de reuniones, ¿no? Que se considera que sería el último en recuperarse, y que se ha escuchado mucho, ella escuchó mucho en hoteleros que tenían temor de la utilización del tapabocas, sacara el personalismo y la calidez al personal que tenga contacto. Esto, el webinar siguiente lo va a hablar mucho más Luciana. Bueno, Sí, nosotros, mira, contar un poquito. de hecho hemos hecho una nota con respecto a cómo ha tomado el huésped los protocolos, que la pueden encontrar en nuestra web, en la parte del blog, donde contamos la experiencia de 3 hoteles de la cadena. Y los 3 nos han dicho que han sido, pero o sea, completamente aceptados e incorporados los protocolos. De hecho, en los hoteles es obligatorio el uso de tapaboca, tanto de los colaboradores como de los huéspedes, permanentemente en lo que son las áreas públicas, las áreas comunes, y no ha generado para nada una reacción, digamos, de no obedecerlo, digamos, porque está como ya completamente instaurado que es responsabilidad social, ¿no? Que forma parte de la responsabilidad social. Yo considero que probablemente le quite quizás esa característica o esa calidez que uno quiere brindar, pero digamos, hoy por hoy la prioridad es cuidarnos y es la salud, entonces creo que en ese sentido no, o sea, no hay otra alternativa, digamos. Yo creo que la calidad se la puede dar en el momento que él está en la habitación. ¿Qué me pasó a mí en los momentos que yo me vine para acá? Por ejemplo, acá en República Dominicana, cuando vos entras a un hotel, todos con barbijo. Y no podés estar sin barbijo, si te preguntan, ¿qué haces sin su barbijo? Por el otro lado, cuando viajas en el avión, por lo menos lo que es Copa Airlines, tiene todo el protocolo regularizado al máximo. O sea, entran por filas, salen por filas. Tenés que estar con el tapabocas todo el tiempo en el avión. Con Delta Airlines también me pasó lo mismo, todo el tiempo con el tapabocas en el avión, no lo podés sacar. Creo que sí está en los pequeños detalles, y esto lo digo como consumidor, ¿no? Tenés que estar en los detalles mínimos. Por ejemplo, en los aviones sí te daban pequeñas cosas, pero ya no es lo mismo que te servían la comida caliente, todo lindo. No, o sea, te cuidan de otra forma. Pero por ejemplo, bien podría ser llevado a cabo en atención en canales digitales, porque por más también que los sea canales impersonal, digitales, la calidez la podés hacer en la sentir. habitación, qué cosas le dejas en la habitación, cómo lo recibís. No tiene que ser todo tan robótico, pero sí creo que tiene que estar más por el lado de justamente lo que hablan en la última milla, o sea, el trato que va a recibir el cliente, que te va a diferenciar el servicio, que es lo más importante. Y con respecto al turismo de reuniones, un poco es lo que creo que todos los del turismo estamos esperando, que se mantenga y se agrande, porque es el que nos va a mantener vivos a toda la hotelería y a todo el turismo interno, ¿no? Evidentemente ya es el último eslabón, digamos, del turismo por reactivarse, pero bueno, que depende mucho más de las cuestiones que se decidan a nivel gubernamental, digamos, ¿no? Por ahí no depende tanto de nosotros.
Tal cual. Chicos, realmente han tenido una afluencia muy grande de gente escuchándolos. Seguramente van a seguir apareciendo preguntas, nos están agradeciendo todos. Muchas gracias a forma todos. Impecable, felicitaciones, es muy interesante y la verdad que sobran los elogios por esta exposición. A veces es muy bueno esto compartirlo con todos, lo que decíamos al principio, ¿no? Que todos nos ayudemos. Totalmente. Así que, Juan, Nati, muchas gracias por esto, y los esperamos la semana que viene con la experiencia del huésped que nos va a dar Luciana Pérez en la parte de calidad. Los esperamos a todos a esta hora y muchas gracias por asistir.